Bien, vamos a ver ahora las herramientas de clonación, que es esta, la herramienta de tampón de clonar, que si se fijan es la letra S, allí lo dice, y vamos a ver también dentro de estas herramientas la herramienta de pincel corrector, que es la letra J, ¿no? Para pedirlo como atajo de teclado, la letra J, la letra S. Con estas dos herramientas nos vamos a mover, en este caso, para extraer de este personaje la curita que tiene en la frente, y vamos a ver después cómo trabaja bien esta herramienta del pincel corrector, que es una herramienta más evolucionada de Photoshop. Al principio estuvo la herramienta de clonación y después le agregaron esta, que es muy interesante el trabajo que hace en cuanto a los brillos, en cuanto a mantener el tono de color de cierta área, mantener la gama de grises de cierta área, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una primera imagen. Vamos a empezar por acercarla y vamos a tratar de llegar a esta imagen. Yo les voy a dejar las dos imágenes y ustedes se abren las dos o una a cada vez. Entonces, para empezar, ¿cuál sería la organización? Lo primero es organizarse en lo que uno va a hacer. Lo que yo sugiero, en principio, para empezar, es generar una capa vacía donde yo voy a ir haciendo los cambios nuevos. Cuando yo pongo una capa vacía, si yo utilizo la herramienta de clonar, tengo que estar marcando que utilice todas las capas. ¿Para qué? Para que si yo clono sobre esta capa 1, me esté tomando información de la capa fondo. Si yo no tuviera esto seteado, el usar todas las capas, y estuviera trabajando sobre la capa 1, no clonaría la capa fondo, solo trabajaría sobre capa 1. Entonces, cuando voy a trabajar, como en este caso, sobre la capa 1, pero con información de la capa de abajo, tengo que dejar seteado usar todas las capas. Aquí, usar todas las capas. Vamos a ver a grosso modo cómo funciona esta herramienta. Funciona de la siguiente forma. La tecla Alt, como ven, cambia la visualización de la herramienta y lo que pone es decir, marca a partir de dónde voy a clonar. Por ejemplo, si yo quiero clonar el ojo, le hago un clic acá con la tecla Alt puesta y después voy a venir al área donde quisiera colocar el ojo y voy a hacer un clic manteniéndolo apretado. A medida que yo voy desplazando por esa área, va colocando el ojo, va pasando por todo donde esté la cruz de abajo, que es de donde ella está copiando. Bien, acá vemos que está clonando, pero como en un porcentaje más suave, en una presión más suave. Y cuando me fijo acá arriba, veo que la opacidad está al 74%. Así que voy a hacer un control Z y voy a hacer una clonación y lo voy a poner en 100. Ahora sí, marco con el Alt la zona y acá vengo y empiezo a trabajar poniendo mi ojo. Por toda el área voy a colocar el ojo. Quiere decir que a medida que yo voy pasando la herramienta, él va agarrando información de aquí y poniéndola arriba. Esta distancia que hay entre este ojo y este es la distancia que yo le seteé cuando le puse Alt clic y vengo aquí y tengo. Ahora, si yo no vuelvo a hacer Alt clic, esta distancia se va a mantener aunque yo esté en otra parte de la figura. Por ejemplo aquí es la distancia entre la cruz y mi tamaño de pincel. Es decir, si yo vengo aquí, esta distancia, hasta que yo no vuelva a hacer otro clic, otro Alt clic, la distancia no se modifica. Es decir, que cuando yo estoy reparando un área, lo que tengo que hacer es reiteradas veces marcar esta distancia.
de donde clic, clic, alt, clic, clic. Y si yo quiero borrar aquí, me pongo los píxeles de al lado. Una de las cosas importantes es que yo, si estoy trabajando un área, necesito clonar píxeles que estén contiguos a esa área. Si yo clono píxeles de acá para sacar esto, obviamente la luz que tiene acá la imagen no va a ser como la luz que tiene en este sector de la cara. O sea que yo, si voy a estar sacando esta, por ejemplo, arruga, tengo que tomar píxeles de acá, de donde está la misma luz. Alt, clic y continúo sacando los píxeles. ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona? Bueno, entonces esta herramienta lo que vamos a hacer es volver en la historia hacia atrás, ventana, historia, y empezar desde el principio. Bien. Esta otra herramienta, voy a mostrarla antes para después poder utilizarla. Esta otra herramienta, el J, la herramienta de pincel corrector, funciona de la siguiente forma, o sea, analiza del mismo modo, yo le voy a marcar con el Alt, igual que la herramienta de clonar, le voy a marcar la zona de donde quiero que copie. Ahora, el análisis de ella, en cuanto a los tonos, es mejor incluso que la herramienta de clonar. Fíjense que cuando yo paso por aquí, una vez que suelto el clic, ella estudia los tonos de la zona y, por ejemplo, me hace una media. Por ejemplo, si yo pusiera este ojo acá, este ojo, ella lo va a fundir con el tono de fondo. Va a generar un ojo acorde a la zona donde yo estoy copiando. El análisis de los píxeles de esta herramienta es fantástico. Es de lo mejor. Con esta herramienta se hacen muchas de las correcciones que ustedes ven en los carteles publicitarios, en las modelos. Por ejemplo, si yo quiero quitarle esta arruga, paso por acá, y el análisis que hace es impecable, por lo que casi no queda rastro de que ahí había. Siempre voy alt, clic, le quiero sacar esta arruga. Obviamente que las modificaciones en las imágenes siempre tienen que ser leves, ¿no? Porque si no son leves, siempre resulta o termina quedando falso, ¿no? Es muy difícil que algo que se lo modifique mucho, 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 no termine quedando falso. Entonces ahí tenemos las arrugas y casi no lo son. Con esta herramienta, la herramienta de pincel corrector. Vamos a volver para atrás para empezar a centrarnos en lo que nosotros queríamos. Ahí tenemos, miren, fíjense acá las arrugas, que el análisis es perfecto de la zona y lo rejuvenece al toque. Bien, vamos a trabajar con estas dos herramientas y con la curita. Voy a ir a la S y voy a empezar analizando estas zonas, bajándole un poquitín la presión. Me olvidé una cosa. Antes de empezar a trabajar, como ya lo habíamos dicho, vamos a generar una capa vacía, de manera de que todos los cambios que hagamos estén en esa capa y no en el fondo. Ahora entonces, empezamos aquí, vamos haciendo clic aquí. Siempre la finalidad es seguir los tonos que la imagen tiene. Vamos a bajarlo un poquitito para que se mantenga la coherencia lumínica, ¿no? Le hago un clic y voy pasando. Bien, le hago otro clic y voy pasando.
Tengo que tener cuidado, ahí me pasé. Voy a achicar un poquito. Bien, esto puede llevar bastante tiempo, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo rapidito para que ustedes lo vean. Esto puede llevar un trabajo más meticuloso, ¿no? Vamos a cambiar a esta herramienta. Vamos a agrandar un poquito. Tapando de a poquito todo lo que es la curita. En este momento también esta imagen está bastante agrandada, ¿no? O sea, la imagen también hay que visualizarla al tamaño, a cómo va a ir, ¿no? Me alejo, me achico, eso también es fundamental. Alejarme y achicarme para ver cómo está funcionando, ¿no? Bien, por ahí más o menos estamos yendo. Ahí está, sí, sí. Para disimular algunas imperfecciones, lo que hago es lo siguiente. Yo tengo aquí todo lo que es la modificación que hice en una capa, ¿no? A esta capa le vamos a aplicar un filtro en el menú filtro de ruido, añadir ruido, sobre apenas para devolverle la textura de la imagen original. 2,45, le doy OK y ahí tenemos el anterior y ahí tenemos el poquitito de ruido que le aplica, que le hace bien, le devuelve la textura. Vamos a ver esta herramienta cómo trabaja en lo que hablábamos hoy. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando sobre el bigote, le quiero sacar el bigote. Fíjense cómo ella, el análisis que hace de los píxeles. Bueno, ahí no me marcó, me fijo y no tengo seteado usar todas las capas. Le pongo usar todas las capas y lo trabajo así. Cuando suelto, ella va haciendo una media de lo que había y lo que hay ahora de nuevo. Fíjense, acá también. ¿Cómo cambia este personaje? ¿No? Después de aplicarle todos estos cambios. O sea que aquí utilizamos estas dos herramientas, la herramienta de pincel corrector y la herramienta de tampón de clonar. Una herramienta más que se le suma es la herramienta de pincel de historia. Pincel de historia, ¿a qué refiere? Justamente a la historia. Es el pincel que vuelve la historia hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que por donde yo pase este pincel, todos los pinceles podemos elegir los distintos tamaños, ¿no? O sea, lo vamos modificando. Por donde yo pase este pincel va a volver hacia atrás, hacia la versión última que yo tenía, salvada. O sea que cuando voy pasando este pincel por acá, me devuelve el bigote. Si yo pasara la mitad del bigote, me devolvería la mitad, solo por donde yo estoy pasando el pincel. Si yo pasara el pincel por la curita, haría lo mismo. Es el pincel de historia. Veamos, pasó por acá, me devuelve la curita. O sea que si yo cometo algún error, puedo volver a buscar lo que tenía con este pincel. Estas dos herramientas, bueno, estas tres herramientas
son bastante fundamentales para el trabajo. Cuando quiero sacar algo de una imagen, poner, entonces voy clonando, voy utilizando el pincel corrector, voy utilizando el pincel de historia y así voy logrando mi imagen. Así que bueno, esta imagen la voy a dejar, se la bajan, la practican en el Photoshop de ustedes y también practican con imágenes que tengan ustedes. Es una herramienta súper versátil para divertirse, habilita un montón de cosas. Y bueno, por acá dejamos con esta clase. Y la próxima vamos a utilizar también un poco lo que es la herramienta de trazados para generar selecciones con trazados. Muy bien, dejamos por aquí. Hasta luego, hasta la próxima.